Bueno, hola a todas y a todos. Vamos a empezar con, bueno, mejor dicho, vamos a terminar el tema 1 de diseños de investigación y análisis de datos. Entonces, bien, vamos a empezar con los contrastes de hipótesis. Bueno, recuerdo que el otro día estuvimos viendo intervalos de confianza, estuvimos viendo cuál tiene que ser el tamaño de una muestra para que se cometa cierto error en la estimación o que el intervalo de confianza tenga cierto error máximo, ¿no? Bien, y bueno, estuvimos viendo estas cositas, ¿no? Ya visteis que los intervalos de confianza se construyen basándose en cuál es el mejor estimador de cierto parámetro poblacional, ¿no? Decíamos, el mejor estimador de la media poblacional es la media muestral. De la proporción poblacional, la proporción muestral. De la varianza poblacional, la cuasi varianza muestral. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en los contrastes de hipótesis? Lo que vamos a hacer es determinar si cierta afirmación sobre un parámetro poblacional, como puede ser la media, la varianza o la proporción poblacionales, si es igual a cierto valor o es distinto de cierto valor, o si es mayor que cierto valor o es menor que cierto valor. De forma que vamos a plantear afirmaciones sobre los parámetros poblacionales y a través de la muestra y de los estadísticos de contraste, que ya veremos lo que son, que ya los hemos estudiado en este tema al principio, ¿no? Para cada parámetro poblacional en ciertas condiciones teníamos un estadístico de contraste, ¿no? Bueno, pues nos vamos a valer de estos estadísticos de contraste para demostrar si realmente la hipótesis nula es cierta o, por el contrario, la muestra nos da evidencias de que es falsa y la rechazaremos. Bien, así que el objetivo al realizar un contraste es llegar a la conclusión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Bien, voy a compartir la pantalla de forma que la cuestión sería, imaginaos que, bueno, que en el registro español tenemos un dato de que la altura media de los españoles es de 1,50 metros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ese dato pues, no ha sido contrastado desde los años 60, imaginaos, ¿no? De la época de Marianico de Corto, de los chistes pues que éramos todos los españoles, éramos enanos, hay que decirlo, ¿eh? Entonces, pues tenemos ese dato, imaginaos, nadie ha vuelto a hacer un estudio sobre la altura media de la población española y se ha quedado ahí, en que la altura media es de 1,50. Y dice un holandés, oye, pues yo creo que yo tengo amigos más españoles más altos, ¿no? Voy a hacer un estudio a ver si realmente ese dato es cierto o es que está obsoleto, ¿no? Es que ya ha pasado, ya no miden eso. Entonces se viene a España y así a simple vista, ¿no? Viendo una muestra aleatoria de gente a simple vista, se da cuenta de que parece que todo apunta, que la muestra de gente apunta a que esa hipótesis es falsa, que la altura media de los españoles sea 1,50 m. Entonces, bueno, pues, ¿qué plantearía, qué tipo de contraste plantearía el holandés, ¿no? Pues se plantearía un contraste de este tipo, diríamos, mira, eh, yo creo, lo que el holandés cree, lo que el investigador sospecha que pasa, ¿vale? Es lo que quiere demostrar realmente, es la hipótesis alternativa. En la hipótesis alternativa, dice el holandés, lo que piensa es que la altura media, la media poblacional de los españoles es superior a ese dato histórico que hay en el registro, que es superior a 1,50 m. ¿Cuál será la hipótesis nula? La hipótesis nula es todo lo contrario, lo que afirma el registro. Como tiene que ser lo contrario a este mayor que 1,50 y completar todo el rango de los números reales, pues se pondrá es menor o igual que 1,50. De forma que tenemos una hipótesis nula que es como la afirmación histórica hecha hasta el momento. Vamos a poner afirmación, no tiene por qué ser histórica, hecha hasta el momento, lo que se cree que es cierto, se cree cierto, porque nadie lo ha contrastado
Y la hipótesis alternativa es lo que cree el investigador. Voy a poner aquí mejor. La hipótesis alternativa es lo que piensa el investigador o la investigadora. Bien. Y esto va a ser acorde al resultado obtenido en la muestra. Al resultado obtenido en la muestra. De forma que la hipótesis nula y hacer un contraste de hipótesis es como hacer un juicio, ¿vale? Básicamente. Digamos que la hipótesis nula es siempre cierta hasta que la muestra demuestre o dé evidencias de lo contrario. La hipótesis nula se considera cierta hasta que no llegues tú con un estudio y demuestres, a partir de tus datos, de tu muestra, que esa hipótesis es falsa. Bien. Que es similar a un juicio, digo, porque el acusado en un juicio se considera siempre inocente, hipótesis nula cierta, hasta que las pruebas, en nuestro caso la muestra, demuestren que el acusado es culpable, o sea que la hipótesis nula es falsa, ¿de acuerdo? Así que básicamente es lo mismo. ¿Qué ocurre cuando en un juicio el juez no tiene pruebas para determinar que es culpable el acusado o la acusada? Pues si no tienes pruebas para demostrar que es culpable, tú no puedes decir esta persona es inocente. Lo único que dirás es, bueno, no sabemos si es culpable o inocente, pero desde luego no tenemos pruebas para demostrar que es culpable. Así que, bueno, puede ser culpable o inocente, pero no lo podemos demostrar. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la hipótesis nula. Yo cuando aceptamos la hipótesis nula, cuando acepto que los españoles miden menos o igual de 1,50 m, lo que estoy aceptando es que no tengo pruebas para demostrar que eso es falso. No puedo decir que realmente los españoles midan menos o igual de 1,50 m, no puedo afirmar rotundamente esto, ¿vale? Lo que sí que podría afirmar es, mira, acepto la hipótesis nula, en realidad lo que hago es no rechazarla. No rechazo que sea cierta, no puedo rechazar que es cierta, ¿de acuerdo? Porque no tengo pruebas para demostrar que es falsa. Entonces, bueno, básicamente cuando aceptas una hipótesis nula, lo que estás diciendo es esto. Más que aceptar que los españoles miden menos o igual de 1,50 m, es que no puedo rechazarlo. No puedo rechazar que midan menos o igual de 1,50 m porque no tengo pruebas para demostrar. Porque mi muestra no da evidencias de que eso sea falso, ¿vale? Bueno, ya lo vamos a ir tranquilamente, pero simplemente que sepáis lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver si una afirmación es falsa o es cierta. Entonces, tenemos una hipótesis nula que se va a llamar H sub 0, ya digo, es la que se plantea la afirmación histórica hasta el momento, la afirmación que se ha hecho hasta el momento que se quiere contrastar. La hipótesis alternativa, que es el complementario de la nula, o sea que si en la nula pone menor o igual, en la alternativa pone mayor, si en esta pone mayor o igual, en la alternativa pone menor que, y si en esta pone igual, aquí pondrá distinto. Ahora lo vamos a ver enseguida. Entonces, bueno, en la hipótesis nula siempre va a aparecer el igual, ya sea por mayor igual, menor igual o el igual directamente. El igual siempre va a ir en la nula. Sí, voy a poner por aquí. Siempre lleva el igual, siempre, ¿vale? Por lo tanto, la alternativa nunca lleva igual, ¿vale? Bien, y pues simplemente esto. Y la hipótesis alternativa siempre va a ser acorde a lo que ha pasado en la muestra. ¿A qué me refiero cuando digo que va a ser acorde a lo que ha salido en la muestra? Bueno, pues aquí el holandés ha llegado a España y de repente ha visto que en la muestra, ha cogido una muestra de españoles y se ha dado cuenta que la altura media de esa muestra, la media de la muestra es 1,65. Bien, pues fijaos, esta media me va a decir que el contraste lo tengo que plantear de esta forma. En la alternativa poner mayor que 1,50. ¿Por qué pongo en la alternativa mayor que 1,50? Porque en la muestra ha salido mayor que 1,50.
y la alternativa siempre tiene que ser acorde a lo que ha pasado en la muestra. ¿De acuerdo? Bien, más cositas. Pues nada, decía, para poder aceptar o rechazar una hipótesis nula vamos a tener distintos ingredientes. En primer lugar tenemos el estadístico de contraste. Fijaos, he podido escanear la tabla del formulario este vuestro. Os cuento un poquito, ¿vale? Para que ya sepáis usarlo todo el rato, porque es lo que vamos a estar usando todo el rato. Este es un formulario que tiene unos años, pero vamos, al final es prácticamente igual. Si tenéis alguno actualizado en PDF o algo así, me lo queréis mandar, pues estupendo, ¿vale? Pero bueno, al final es lo mismo todo el rato. La cuestión es, tenemos en cada hoja del formulario, tenéis, en la primera hoja pone para una muestra, ¿no? Esto de una muestra se refiere a, pues que solo tengo una población, estoy hablando de la media de los españoles, por ejemplo, no estoy comparando la altura de los españoles con la de los holandeses, simplemente estoy haciendo un estudio sobre la media de los españoles de una población, ¿no? Esta hoja de una muestra va a ser dedicada a los temas 1 y 2 de nuestra asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues vais a ver que con esta página vamos a poder hacer cualquier tipo de ejercicios de contrastes de hipótesis, intervalos de confianza de los temas 1 y 2 que son para una única muestra. Ya veremos que tenemos otra página para 2 muestras y ya, bueno, ya iremos viendo. Esa sería para los temas 3 y 4, ¿vale? Pero de momento en el tema 1 y 2 solo vais a tener que ir a mirar en esta página para resolver problemas, ¿vale? Así que, la cosa es, imaginaos que lo que estáis haciendo es calcular un intervalo de confianza o un contraste de hipótesis para la media poblacional, ¿no? Aquí lo que me tengo que preguntar cuando vengo a la tabla es, primero, a ver, sobre qué parámetro estoy calculando, el intervalo de confianza o el contraste de hipótesis. Sobre la media poblacional, sobre la proporción poblacional, sobre la varianza poblacional, ¿sobre quién? Y digo, no, es sobre la media poblacional. Bien, pues estoy en estas dos filas moviéndome. Ahora digo, vale, sobre la media poblacional teníamos que distinguir dos casos. ¿La varianza de la población es conocida o la varianza de la población es desconocida? ¿Es conocida? Pues me quedaré en esta fila y no me salgo de esta fila para nada a la hora de hacer este ejercicio, ¿vale? Ahora digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Un contraste de hipótesis? ¿Un contraste de hipótesis? ¿Un intervalo de confianza? ¿O estoy calculando el tamaño que tiene que tener la muestra para que el intervalo tenga cierto error de estimación? En función de eso, quiero hacer un contraste de hipótesis, me iré a esta columna, así que aquí tengo mi estadístico de contraste. Aquí tengo, ¿veis? El intervalo de confianza, ¿sí? Ahora nos enfocamos a eso. Entonces, yo quiero hacer un contraste de hipótesis y digo, vale, pues para cada contraste de hipótesis tienes asociado un estadístico de contraste. ¿En función de qué vas a elegir un estadístico de contraste u otro? Pues en función de sobre qué parámetro poblacional estás haciendo el contraste. Sobre la media, pues estás aquí. ¿Media con varianza conocida? Pues entonces es este. ¿Con varianza desconocida? Pues entonces es este. ¿Es sobre la proporción que vas a hacer el contraste? ¿Sobre la proporción poblacional? Pues aquí tienes el estadístico de contraste. ¿Es sobre la varianza y el tamaño de la muestra es inferior o igual a 100? Aquí tienes el estadístico de contraste. ¿Es sobre la varianza pero el tamaño de la muestra es superior a 100? No hay contraste de hipótesis para hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en esta otra columna tendréis los intervalos de confianza. ¿Quieres hacer un intervalo de confianza sobre la proporción? Pues vente aquí. Fijaos en el formato que os dan las formulitas. Fijaos, una vez que yo decido sobre qué parámetro poblacional tengo que hacer el contraste o el intervalo de confianza, imaginaos que es sobre la media poblacional, siendo la varianza conocida, pues yo ya no me salgo de esta fila, ¿de acuerdo? O sea, si ahora lo que quiero es hacer, fijaos, un intervalo de confianza, pues digo, mira, el error máximo, ¿qué es esto del error máximo? Es lo que le sumo y le resto a la media de la muestra para que me salga el límite inferior y el límite superior del intervalo. Así que
la media muestral más menos ese error máximo me da el intervalo de confianza, me da el límite inferior y el límite superior. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese error máximo? Pues recordad que en este caso, en el que estamos en el caso de la media poblacional con varianza conocida, el error máximo se calcula así, es el z de 1 menos alfa medios, o sea, el valor de la normal 0,1, que deja una probabilidad de 1 menos alfa medios. ¿Esto del alfa de dónde sale? Pues del nivel de confianza que me den, voy a obtener alfa, ¿no? Por sigma de la media. Así que todo esto que viene aquí, este trocito, es solo un número que voy a ir a buscar en la tabla. Que nadie multiplique la z por 1 menos alfa, nada de multiplicar. Esto es simplemente lo que simboliza es un valor de la tabla de la normal, que solo va a ser, todo esto que viene aquí, solo va a ser un número. Bien, sigma de la media, aquí se ve un poco mal, esto es la media, ¿vale? Aquí pone i con barra, que no sé por qué les ha dado por poner la i, cuando luego en los libros se pone la x, bueno, da igual. La cosa es que nosotros trabajamos con la x y con la y da lo mismo. Es un nombre simplemente, la y o la x, ¿vale? Lo importante es la notación, es la media. Bien, pues aquí pone sigma de la media, ¿no? ¿Y cuánto vale el sigma de la media? Digo, pues no lo sé. Pero fijaos, aquí tengo que el sigma de la media es sigma de la población, la desviación típica de la población partido por raíz de n. Este sigma de la media es lo que llamábamos la desviación típica del estadístico media muestral, o error típico, va a ser más conocido ese nombre, error típico de la media muestral. ¿Cuál es el error típico de la media muestral? Ya lo estudiamos. Es la desviación típica de la población partido por raíz de n. Así que cada vez que yo quiera calcular el error máximo voy a tener que calcular esto. Y para calcular esto me tengo que venir aquí y ver que esto es lo mismo que este denominador, ya que como esto y esto es lo mismo, pues esto y esto tienen que ser lo mismo para que sean la misma fracción. Así que el error típico de la media muestral es sigma partido por raíz de n. Para calcular el intervalo de confianza, por lo tanto, tendré que calcular el sigma de la media, lo primero, sigma partido de raíz de n, luego calcularé ya el error máximo y luego a la media muestral le sumaré y le restaré el error máximo para sacar el límite inferior y el límite superior del intervalo. Bueno, y así con cualquier parámetro poblacional del que quiera calcular el intervalo de confianza. Ya lo veis que para la media con varianza desconocida, para la proporción pasa lo mismo, pero me lo ponen directamente, me dicen aquí sigma de p es esto de aquí, y el z lo miras en la tabla y ya tienes el error máximo, y luego a la proporción muestral le sumas y le restas el error máximo, y ya lo tienes. Para la varianza lo mismo, ¿lo veis? Bien, y si quisiera calcular el tamaño de la muestra, pues aquí también teníamos las formulitas que ya tenéis en los apuntes, pero que, bueno, aquí lo tenéis en el formulario, que claro, no las tenéis que saber. Bien, entonces estábamos con los contrastes de hipótesis. Si yo quiero hacer un contraste de hipótesis, ya digo, lo primero que me pregunto es, a ver, ¿sobre qué parámetro poblacional quieres hacer el contraste de hipótesis? ¿Sobre la media, sobre la proporción o sobre la varianza poblacional? Decido y digo, ¿es sobre la media? Vale, es sobre la media, así que nos quedamos con estas dos. ¿Conoces la varianza poblacional o no la conoces? Porque si la conoces, nos quedaríamos con este estadístico, y si no la conoces, nos quedaríamos con este otro. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, una vez que tenemos el estadístico de contraste, al final, básicamente, ¿qué es lo que mide el estadístico de contraste? Pues fijaos, el estadístico de contraste mide las distancias de la media muestral que te ha salido en tu muestra al valor de la media poblacional que tú estás planteando en el contraste. En este caso del ejemplo sería 1,50. Este 1,50 es justamente lo que llamamos mu sub 0. Mu sub 0, ¿de acuerdo? Es el valor hipotético que planteas en la hipótesis nula y en la alternativa, porque aquí siempre va en el mismo valor, siempre es el mismo valor, ¿vale? Bien. Entonces, una vez que tengo el estadístico de contraste, decía, es la distancia que hay entre la media muestral que te ha salido
en nuestro caso 1,65, y el valor hipotético que estás planteando que tú crees que es la media poblacional, el 1,50, ¿no? Esto sería una diferencia matemática, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué hace el estadístico de contraste? Pues lo que hace es calcular distancias. Esto es una distancia matemática, pues la distancia entre 1,65 y 1,50 es 0,15. Y esto es una distancia estadística, es decir, si yo esta distancia la divido por lo que se suele desviar la media muestral, entonces lo que me sale es pues un medidor de distancias, pero en términos estadísticos, es decir, sin unidades de medida. Un medidor de distancias que me va a decir si la diferencia que hay entre la media muestral y la media poblacional es muy grande o es muy pequeña. Fijaos para que entendáis lo que es esto de un medidor de distancias estadísticas, ¿no? Si yo digo, mira, el peso medio de los elefantes, se ha planteado hasta el momento que son 1.500 kilos, ¿no? Yo cojo una muestra de elefantes y me sale que el peso medio de esa muestra es 1.700 kilos, ¿sí? Entonces digo, madre, hay una distancia de 200 kilos, ¿no? Entre lo que me ha salido en la muestra y lo que se plantea que es el peso medio de los elefantes. Y digo, uy, esto tiene que estar mal, esta hipótesis nula, seguro que se rechaza. Bueno, aquí estamos hablando de una distancia matemática, 200 kilos, ¿no? La pregunta es, vale, pero para los elefantes 200 kilos es mucho o es poco. Porque a lo mejor 200 kilos, si ves a dos elefantes que se diferencian 200 kilos, a lo mejor no tienen absolutamente ninguna diferencia de tamaño, ¿vale? Simplemente 200 kilos se reparten, como es un cuerpo tan grande, se reparten uniformemente y no te das cuenta de que un elefante pesa 200 kilos más que otro, ¿vale? ¿Quién me va a decir si realmente 200 kilos es mucha distancia o poca distancia? Cuando lo dividamos por la desviación típica de los pesos de los elefantes. O sea, si lo normal es que entre dos elefantes haya una distancia de pesos de 500 kilos, por ejemplo, pues 200 kilos de diferencia no es nada, no es apreciable. Ahora, es como decir 2 kilos entre dos elefantes no es nada. Ahora, 2 kilos entre los pesos de conejos, 2 kilos es una barbaridad, ¿vale? Pasas de una rata a un canguro casi, ¿vale? Entonces, todo es relativo, ¿no? Bien, pues digamos que este estadístico de contraste lo que hace es establecer si realmente esa distancia que existe, ¿vale? Imaginaos una distancia de 2 kilos en una distribución de elefantes que su desviación típica son 200 kilos, esa distancia no es nada. Ahora, una distancia de 2 kilos en la distribución de los conejos, cuando los conejos tienen una desviación típica de 200 gramos de uno a otro a lo mejor, ¿vale? Pues 2 kilos es una barbaridad, es una distancia súper grande, lo suficientemente grande como para decir que esto y esto es distinto, ¿vale? Y rechazar la hipótesis nula. Bueno, os estoy contando la parte de entender un poco el concepto. La parte práctica, sota, caballo y rey, lo vamos a ver enseguida, ¿vale? En el tema 2 vamos a empezar ya a ver ejemplos de contrastes de hipótesis y una vez que terminemos la clase del tema 2 vamos a dedicar una o dos clases, ya veremos, a hacer ejercicios de examen únicamente de los temas 1 y 2, ¿vale? Así que ya vamos a empezar a tope. Os digo, este primer tema es el tema más teórico que vamos a tener en la asignatura, porque es que os tengo que meter muchos, tengo que contaros muchos conceptos para empezar ya con los problemas, pero no van a ser muchos más conceptos, no os penséis que hay mucho más allá en cuanto a conceptos teóricos, ya lo que nos queda va a ser todo práctico prácticamente, ¿vale? Vaga la redundancia, ¿eh? Entonces, no van a ser todos los temas como este primero, que llevamos 3 clases ya con él, van a ser mucho más prácticos. Este primero es que hay que contar un montón de conceptos. Pero una vez que los tengamos, ya es todo el rato hacer problemitas, ¿vale? Venga, pues vamos a ver. Bien, ya digo, este formulario lo vamos a aprender a manejar con la práctica, pero os sitúo un poco ya, ¿vale? Ya que sepáis que esta columna va a ser para hacer contrastes de hipótesis, esta para intervalos de confianza y esta para calcular el tamaño de la muestra.
Y esto va a ser en función de los parámetros poblacionales sobre los que queramos hacer el contraste o el intervalo de confianza o el tamaño de la muestra, ¿vale? Sobre la media, estas dos filas. Sobre la proporción nos centramos aquí y sobre la varianza, pues en función del tamaño muestral, cogemos una u otra de estas dos filas. Bien, así que para hacer un contraste de hipótesis, ya os he contado lo más rollo, ahora ya va a ser todo más práctico. Para hacer un contraste de hipótesis necesitamos el estadístico de contraste, que ya hemos visto que tenemos cada estadístico de contraste, lo tenemos en esa tabla que hemos visto. ¿Qué más? Pues este estadístico de contraste, que ya os he dicho, es como un medidor de distancias que me dice, oye, en la muestra te ha salido que los españoles miden 1,80, imaginaos, y en lo que estás planteando en la hipótesis nula sobre la altura media de los españoles es de 1,40. Hombre, esta distancia es una barbaridad, ¿no? Bien, pues me dice que esa distancia es una barbaridad, pero en términos estadísticos, ¿vale? En lugar de darme 2 metros de diferencia, me dice ahí 0,5 desviaciones típicas, pues ya lo veremos. La cuestión es que este estadístico, lo único que tendré que ver es si va a caer dentro o fuera de lo que vamos a llamar la región de aceptación y la región crítica. Tenemos los valores críticos. Los valores críticos son los que van a determinar la región de aceptación y la región crítica. Es decir, van a ser las fronteras de la región de aceptación y de la región crítica. Estos valores los vamos a encontrar, van a ser el Z de alfa medios, la T de Student con n-1 grado de libertad alfa medios, alfa, bueno, van a ser los valores que delimitan la frontera en función de los tipos de contrastes que vamos a tener. Ya lo veremos. Vamos a usar en general niveles de confianza o, bueno, niveles de significación, que son el complementario del nivel de confianza de 0,01, o sea, un nivel de confianza de 0,99, 0,05, un nivel de confianza 1 menos alfa de 0,95 y 0,1, un nivel de confianza 1 menos alfa de 0,9. Bien, entonces, ¿qué tipos de contrastes nos vamos a encontrar? Pues tenemos contrastes bilaterales. ¿Qué es un contraste bilateral? Cuando en la hipótesis nula hay un igual y en la alternativa hay un distinto. Bien, este contraste bilateral lo que hace es generar dos regiones de rechazo o dos regiones críticas. Son estas que vienen en gris, ¿no? La zona del centro, la blanquita, que tiene una probabilidad de 1 menos alfa, va a ser la región de aceptación. De forma que, si el estadístico de contraste, que ya veréis, se calcula muy fácil, es poner los datos y ya está, lo calculas. Si el estadístico de contraste cae en esta zona blanquita, en la región de aceptación, entonces aceptaremos la hipótesis nula. Si cae en la región de rechazo, rechazaremos la hipótesis nula, así de simple. Ahora bien, en primer lugar, ¿dónde ponemos estas fronteras? ¿Cómo calculo yo estas fronteras? Esto se va a mirar en una tabla directamente. Estos van a ser, estos números que aparecen aquí, van a ser los valores críticos y van a ser los que me van a determinar las fronteras de la región crítica o de la región de aceptación, como lo queráis ver. Entonces, esto lo voy a mirar en una tabla en función de cuál sean los niveles de significación o cuáles sean los niveles de confianza. Vale. Entonces digo, a ver, ¿y por qué esto tiene dos regiones de rechazo, no? Bueno, os he contado que el estadístico de contraste es un medidor de distancias estadísticas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si ese estadístico de contraste me sale un valor muy pequeñito, aquí tened en cuenta que estas distribuciones están centradas en el 0, ¿no? Si me sale un valor muy pequeñito va a caer aquí dentro. ¿Eso qué va a indicar? Que la distancia que hay entre la media muestral que te ha salido en la muestra y el valor hipotético que estás planteando aquí es una distancia estadística pequeñita. Y si es una distancia estadística pequeñita, puedo considerar que efectivamente la media de la población es esta que estoy planteando aquí, porque en la muestra me ha salido un valor muy parecido estadísticamente hablando. Si
de repente en mi muestra me sale un valor que es mucho mayor estadísticamente hablando que este valor planteado aquí, entonces será cuando mi estadístico va a caer en este lado, ¿sí? Porque la distancia que hay va a ser muy grande. Si la media muestral me sale un valor mucho más pequeñito, estadísticamente hablando, que este valor planteado aquí, entonces lo que va a pasar es que mi estadístico va a caer por este lado. Entonces, un contraste con igual y distinto en la hipótesis nula y en la alternativa va a tener dos regiones críticas, va a tener dos colas de rechazo por el hecho de que, bueno, un número puede ser distinto a otro, o bien porque es mucho más grande y caería aquí, o bien porque es mucho más pequeño y caería aquí. ¿De acuerdo? Bien, eso, pues un contraste bilateral. Contraste unilateral izquierdo. Pues el contraste unilateral izquierdo es cuando aparece en la hipótesis alternativa, aparece un menor estricto. Y la región crítica, ahora solo va a haber una, o región de rechazo, va a estar al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si rechazo la hipótesis nula, es porque mi media muestral ha salido mucho más pequeña que el valor hipotético calculado aquí, y por lo tanto el estadístico va a caer en esta zona. Y así podré afirmar que esto es cierto, que realmente la media de la población es menor que el valor hipotético planteado. Contraste unilateral derecho, pues tendremos un contraste en el que la hipótesis nula será un menor o igual y la hipótesis alternativa tendrá un mayor que. Ese mayor que va a determinar que la región crítica esté al lado derecho. Bien, así que para determinar si un contraste es bilateral o unilateral izquierdo o unilateral derecho, lo que vamos a hacer es fijarnos en la hipótesis alternativa. Si aparece un distinto, es bilateral. Si aparece un menor que, es unilateral izquierdo. Y si aparece un mayor que, es un unilateral derecho. Y esto resulta que pues, va a provocar ciertas diferencias entre los contrastes bilaterales y los contrastes unilaterales. ¿Qué diferencias? Pues que ahora, como la región de aceptación siempre es la que tiene probabilidad 1 menos alfa, ¿vale? Tanto en los contrastes bilaterales como en los contrastes unilaterales. Ahora, ¿qué ocurre en los contrastes bilaterales? Pues que hay dos regiones de rechazo, ¿no? Y como hay dos regiones de rechazo, pues lo que ocurre es que tendremos que repartirnos lo que sobra. Fijaos, en la región blanca hay 1 menos alfa. En toda esta gráfica tiene que haber una probabilidad de 1, el total de la distribución, ¿no? La suma de las frecuencias relativas tiene que ser 1. El área de esta curva tiene que ser 1. Si aquí, si aquí adentro tiene una probabilidad, si la zona de aceptación tiene una probabilidad de 1 menos alfa, el alfa que me sobra tenemos que repartirlo entre estas dos colas, de forma que tocan a alfa medios cada una. Cada una de estas áreas, que son la misma área, tienen el mismo tamaño, pues se reparten el alfa que sobra o que falta aquí, se lo reparten entre esta y esta. ¿A cuánto tocan? Pues a la mitad cada una del alfa. En cambio, en los contrastes unilaterales, ya sea derecho o izquierdo, solo hay una región crítica, por lo tanto, como esta zona blanquita tiene una probabilidad de 1 menos alfa, y aquí dentro tiene que haber una probabilidad de alfa, debajo de esta curva, pues si aquí hay 1 menos alfa, aquí tiene que haber alfa en este trocito, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el contraste unilateral derecho. Bien, así que, ¿qué vamos a hacer? Pues ya hemos visto, vamos a calcular el estadístico de contraste en función del parámetro poblacional sobre el que estamos haciendo el contraste y en función de los valores que vengan aquí, ¿no? Si es un 5, si es un 6, lo que sea. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la región de aceptación y la región crítica a partir de los valores críticos, que esto no va a ser más que mirar a ver cómo se distribuye mi estadístico de contraste, que ahora os lo voy a explicar con la tabla, con el formulario, perdón, y vamos a ir a la tabla correspondiente a buscar cuál es el numerito que deja esa probabilidad, teniendo en cuenta el nivel de confianza. Enseguida lo vamos a ver, no os preocupéis por esto y lo vais a entender mejor. Estoy contando simplemente el resumencillo, ¿vale? Una vez que tenemos el valor del estadístico de contraste y tenemos la región de aceptación y la región de rechazo
calculada, pues ¿qué tendremos que ver? Simplemente vamos a ver si el estadístico cae en la zona blanca, da igual en esta o en esta, aceptamos la hipótesis nula. Si el estadístico cae en la zona gris, rechazamos la hipótesis nula, simplemente. Cuando aceptamos la hipótesis nula, decimos que el contraste no es significativo. Claro, porque tu muestra no ha dado evidencias, no ha demostrado que la hipótesis nula es falsa, ¿vale? El contraste no es significativo. En cambio, cuando rechazamos la hipótesis nula, cuando el estadístico cae en la zona de rechazo, diremos que el contraste es significativo. ¿Por qué? Porque tu muestra ha dado evidencias de lo que querías, de que la hipótesis nula es falsa, ¿vale? Y te has quedado con la alternativa. Dice, decidiremos entre uno de los tres tipos de contrastes, o sea, unilateral derecho-izquierdo o bilateral, decidiremos entre cuál de ellos elegir en función de cómo esté formulada la pregunta en el ejercicio. Eso lo vamos a ver enseguida. Bien, pues nada, vamos a terminar este tema con los errores que se pueden cometer al hacer un contraste de hipótesis. Pues esto, vuelvo a decir, es lo mismo que los errores que se pueden cometer en un juicio. A ver, por un lado es la decisión que toma el juez, si es inocente o culpable. O sea, en nuestro caso, por un lado es la decisión que hace el investigador, acepta la hipótesis nula o la rechaza. Y por otro lado está si realmente el acusado es culpable o inocente, la realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que diga el juez y otra cosa es lo que pase en la realidad. ¿Esto qué significa? Que el juez se puede equivocar. Igual que nosotros nos podemos equivocar al hacer un contraste y aceptar una hipótesis nula que es falsa o rechazar una hipótesis nula que es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, igual que el juez se puede equivocar y mandar a un inocente a la cárcel o dejar a un culpable libre, ¿sí? Bien, pues simplemente vamos a hablar de qué nombre reciben estos errores que se pueden cometer y qué nombre reciben también los aciertos. Fijaos, lo tenemos directamente en esta tabla. Fijaos que una cosa es la decisión que tomemos de no rechazar. No rechazar, lo van a decir mucho, es lo mismo que aceptar. Es casi lo mismo, pero vamos, que lo vamos a usar indistintamente, no rechazar y aceptar. Yo uso más aceptar porque la doble negación luego es un lío, ¿vale? Entonces, o no rechazar o aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Siempre se habla de la hipótesis nula, lo que aceptas o lo que rechazas. Y otra cosa es lo que realmente le pasa a la hipótesis nula. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Vale? Bien, fijaos, si la hipótesis nula es verdadera y la aceptamos, esto es una decisión correcta. Esto tiene una probabilidad 1 menos alfa, que es el nivel de confianza. O sea, la probabilidad de aceptar una hipótesis nula que es verdadera es 1 menos alfa. Esa es la probabilidad y a esta probabilidad se le llama nivel de confianza. ¿Qué pasa si acepto una hipótesis nula que resulta que es falsa? Pues esto va a ser un error, se va a llamar error de tipo 2 o beta. ¿Qué ocurre si rechazo una hipótesis nula que resulta que es verdadera? Pues que cometo un error de tipo 1 y que va a ser alfa, se va a llamar alfa, que es el nivel, es la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa, es el nivel de significatividad. Así que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera es alfa, es el nivel de significación. Y por último tendríamos la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Esto es un acierto. Así que esto va a ser la potencia del contraste, que la verdad es que no nos vamos a poner a calcular la potencia del contraste ni nada así. Ha habido algún examen, uno o dos, que han preguntado sobre la potencia del contraste. Vamos a saber la teoría sobre ella, pero no vamos a hacer ejercicios porque va a ser más lioso que otra cosa, ¿vale? Lo digo por experiencia. Entonces, si os ponen un apartado de uno de los ejercicios y lo más probable es que no pongan, porque no suelen poner, ¿vale? Bien, pues con esto terminaríamos el tema 1 de
estimación de parámetros y contrastes de hipótesis. En la siguiente clase pues empezaremos con el tema 2. Ya veremos si nos da tiempo a terminarlo en una clase más o no, ¿vale? Bueno, pues un saludo, espero que os haya gustado, que os hayáis enterado y enseguidita empezamos ya con la parte práctica, que es mucho más entretenida, ya lo digo, ¿eh? Esto pues hay que aguantarlo, hay que aguantar el chaparrón que os pego, intentar interiorizar los conceptos porque os va a venir muy bien para, pues para resolver los problemitas y para las preguntas teóricas, que también nos preguntan bastantes cositas, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao.